Bien. Bueno, muchas gracias al Servicio de Docencia por invitarme. Esto, ahora, sí, ahora. Voy a hablar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y para mí es un honor porque básicamente llevo toda mi vida profesional pues dedicándome a esto. Y siempre que me invitan a dar una charla sobre insuficiencia cardíaca, me gusta empezar por saber de lo que hablamos, de la insuficiencia cardíaca. Y aquí expongo tres definiciones que para mí resumen lo que es la insuficiencia cardíaca. Por una parte, como menciona en el Harrison, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que conlleva hospitalizaciones y mala calidad de vida. Bramwell se centra más en lo que es la fisiopatología y nos dice que la insuficiencia cardíaca es un estado fisiopatológico en el cual el corazón es incapaz de bombear la sangre suficiente para satisfacer las necesidades o cuando lo hace a expensas de un aumento de las presiones de llenado. Y luego la AJA lo define como un síndrome clínico cuyas manifestaciones cardinales son la disnea y la fatiga y van acompañados de retención de fluidos. Pero lo más importante de la insuficiencia cardíaca es que todos, hagamos lo que hagamos, seamos traumatólogos, oftalmólogos o dermatólogos, vamos a ver a lo largo de nuestra vida profesional algún paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque aproximadamente 1 de cada 5 personas desarrollará insuficiencia cardíaca en algún momento de su vida. Es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años. Supone un 2-3% del total del presupuesto sanitario de los países desarrollados y, sobre todo, ese coste es debido a la hospitalización. Tenemos datos de Murcia. Estos son un estudio que se publicó en la Revista Española de Cardiología de la tesis de la doctora Lucía Fernández Gasso del Hospital de Cartagena, que junto con el doctor Domingo Pascual y el doctor Lauro Hernando del Servicio de Planificación del Servicio Murciano de Salud realizaron un estudio epidemiológico de la insuficiencia cardíaca en la región de Murcia y analizaron los datos desde, aquí no se ve muy bien, desde el 2003, uy, se ve fatal, al 2013. Aquí más o menos os voy a decir, porque casi no se ve, los ingresos por insuficiencia cardíaca aumentaron de 1.641 en 2003 a 3.200 en 2013. Y además la edad de estos ingresos pues, fue mucho mayor, mientras que en los pacientes que en 2003, la mayoría de los pacientes que ingresaban eran pacientes en torno a 64 años, en 2013 la mayoría de los pacientes son pacientes entre 75 y 85 años, cosa que vemos todos los días en la práctica clínica. Además, estos pacientes son pacientes mucho más complejos, ¿vale? El índice Erikshauer, que es un paciente, eso que es un índice que mide la complejidad de los pacientes, vemos que mientras que en el 2003 la mayoría de los pacientes tenían entre 0 y 3 puntos, en 2013 la mayoría de los pacientes tienen entre 4 y 5 puntos. En lo que tampoco hemos mejorado mucho es en la duración de la estancia media, que era 7 días en 2003 y es 7 días en 2013. Y aproximadamente no creo que se haya reducido mucho en estos últimos años. Y además la mortalidad no es desdeñable. Sí que es verdad que la mortalidad era del 10% con una población mucho más joven en 2003 y ahora es del 9,3%. Esto es mortalidad intrahospitalaria, es decir, del paciente que no llega a salir del hospital. Es decir, la mortalidad de la insuficiencia cardíaca es altísima. Aproximadamente, para que os hagáis una idea, el 25% de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca, es decir, 1 de cada 4, va a volver a ingresar a los 30 días. Y la mortalidad, como hemos dicho, a los 30 días está en torno al 10% en la región de Murcia y en el resto de los registros, tanto europeos como americanos. Y además, el 20% de esos pacientes van a fallecer al cabo de un año después del ingreso por insuficiencia cardíaca. Y sí que es verdad que la mayoría de las veces el primer ingreso por insuficiencia cardíaca es el inicio de esta enfermedad crónica. Como vemos, después del primer ingreso por insuficiencia cardíaca hay una etapa de transición en la que el paciente es muy vulnerable. Como veis, la mayoría de los reingresos se producen en el primer mes y bien o este paciente se estabiliza o bien entra en una fase de pseudoestabilización para finalmente volver a caer. Esta, digamos, de alguna forma es la gráfica ya clásica de la evolución de la historia natural de la insuficiencia cardíaca. Es un paciente que, digamos, de alguna forma, con que tenga una cardiopatía, se mantiene en una clase funcional NIJA 1 hasta que llega el primer ingreso. Y con el primer ingreso se deteriora y ya no vuelve a recuperar la capacidad funcional que tenía previa del ingreso. Cada ingreso supone una pérdida, digamos, de alguna forma, de la capacidad funcional posterior. Por eso es tan importante evitar los ingresos.
He enfocado un poco la charla en primero hablar de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, porque como hemos dicho, la historia natural de la insuficiencia cardíaca habitualmente debuta con la primera descompensación por insuficiencia cardíaca, y luego hablar de las opciones de tratamiento que tenemos en las dos formas de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Las guías que actualmente están vigentes en la insuficiencia cardíaca, tanto de la Sociedad Americana como de la Sociedad Europea, son las de 2016, que como veremos, pues a la velocidad con la que evoluciona ahora la ciencia, pues ya se han quedado bastante obsoletas. Sí que es verdad que en estas guías se dividía en lo que era la insuficiencia cardíaca crónica y la insuficiencia cardíaca aguda. Y de hecho proponían un algoritmo tanto diagnóstico como terapéutico parecido a la que es el síndrome coronario agudo. Es decir, establecían unos tiempos en los cuales el paciente debía ser diagnosticado y debía ser puesto el tratamiento. En principio lo que nos decían es que el paciente que llegaba a la sala de urgencias con sospecha de insuficiencia cardíaca, lo primero que había que decidir era si el paciente estaba inestable hemodinámicamente y estaba en shock, porque ese paciente era candidato a traslado urgente a la unidad de cuidados intensivos. Si tiene insuficiencia respiratoria, sobre todo porque desde que disponemos de la ventilación mecánica no invasiva, esto, digamos, de alguna forma ha evitado muchas intubaciones y muchos ingresos en UCI que no eran necesarios. Y lo siguiente, después de, digamos, de una forma, descartar que el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica o que tiene una insuficiencia respiratoria aguda que hay que tratar de forma precoz, es identificar por qué el paciente ha entrado en insuficiencia cardíaca. Porque, como hemos dicho, la mayoría de estos pacientes, lo que es el ingreso por insuficiencia cardíaca es como el iceberg, nos permite ver todo lo que hay debajo. Son pacientes que habitualmente tienen una cardiopatía subyacente y por un evento se descompensan. Aquí pusieron la cromo CHAMP, ¿vale? Que para digamos, de una forma descartar los desencadenantes más habituales y que además son importantes para identificar porque requieren acciones inmediatas. Por ejemplo, un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, una arritmia, que la mayoría de las veces es la fibrilación auricular, una causa mecánica, como por ejemplo un derrame pericárdico o una rotura de una cuerda tendinosa o un embolismo pulmonar. Yo aquí he hecho en falta dos desencadenantes bastante frecuentes, de los cuales uno es las infecciones, sobre todo las infecciones respiratorias, sobre todo ahora lo vemos todos los días en urgencias con la epidemia de la gripe, y la iatrogenia, ¿vale? Sobre todo la administración de antiinflamatorios no esteroideos, que es uno de los principales motivos de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Una vez que tenemos al paciente diagnosticado de insuficiencia cardíaca, lo que hay que poner es iniciar el tratamiento una vez se hayan descartado estos desencadenantes que requieren una acción inmediata. La mayoría de los pacientes que vamos a tener son pacientes que lo que se llaman con congestión, es decir, el paciente húmedo. Gracias a Dios, solo el 5% van a ser pacientes que lo que van a tener son datos de bajo gasto. Una vez tenemos el paciente húmedo, la mayoría van a ser pacientes que se llaman húmedos y calientes, es decir, el típico paciente con edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca pues ya franca. Y dentro de esto podemos distinguir dos tipos. Uno es el tipo vascular y otro el tipo cardíaco. Y yo creo que esto lo mejor es verlo con ejemplos. El ejemplo vascular sería, por ejemplo, un varón de 82 años que acude a urgencias con una hipertensión bastante llamativa, en edema agudo de pulmón, con 220-100 de tensión arterial, que se le pone una perfusión de sinutrina, 2 seguriles y a las 4 horas el paciente está estupendamente. Entonces, un paciente que lo que tiene, más que una retención hídrica, que la tiene, también tiene un componente de redistribución, digamos, de esos líquidos en el contexto de un aumento de la poscarga de forma aguda. Y luego está el paciente cardíaco, que es el paciente en lo que predomina es la congestión, es el paciente que además de tener un componente de edema o pulmón, pues vemos que también tiene ingurgitación yugular, ascitis, edemas, y que es un paciente al que le suban pues tranquilamente 4 o 5 litros de líquido que tiene en el espacio extravascular. Y en estos casos, igual que en el otro, el tratamiento fundamental era la vasodilatación, es decir, la disminución de la poscarga. En este caso, lo que hay que hacer es intensificar el tratamiento diurético, y que eso se basa básicamente en una disminución de la precarga, es decir, se basan los diuréticos. Luego está el paciente, que es solo el 5%, que es el paciente que es lo que llamamos wet and cold, es decir, el paciente que a lo mejor puede venir con un poco de congestión, pero que lo que predomina son los datos de bajo gasto, es decir, la hipoperfusión periférica. Y en este caso, la hipotensión, la liguria y la disfunción orgánica por ese bajo gasto. Y en este caso, el tratamiento se basa en los inotrópicos como primera medida. Yo siempre digo que los inotrópicos es
para pensar qué hacemos después. Es decir, los inotrópicos nos salvan vidas, sí nos dan unas horas para ver cuál es la causa del shock cardiogénico de ese paciente, tratar etiológicamente si eso es posible y si no, ir pensando qué vamos a hacer, como veremos más adelante. Otro avance que yo creo que es importante es estas guías, que es un documento de consenso del uso de los diuréticos, que se publicó en la revista española, en la revista europea de cardiología en el 2019, porque hasta ahora tampoco había un documento de consenso que te dijese qué cantidad de diurético o cómo tenías que hacer digamos, cómo tenías que ir escalando en el tratamiento diurético. Este consenso lo dirige Wilfred Mullens, que es un cardiólogo belga que se ha especializado en hacer estudios animales sobre los diuréticos, que era algo, pues digamos, de una forma que últimamente estaba muy abandonado. Lo que más me gusta también de este consenso es que también nos define lo que es el paciente congestivo. Y sobre todo el paciente congestivo, no solo con la semiología y la exploración física, que continúa siendo un pilar fundamental, sino que añade pruebas complementarias que ahora mismo todos estamos utilizando y que hasta ahora pues, no teníamos, como por ejemplo la ecopulmonar, que en urgencias cada vez se utiliza más con la detección de las líneas B en la ecografía pulmonar, añade también valores de NT-proBNP y luego añade también imágenes también ecocardiográficas, por ejemplo, de la vena cava. Entonces, por ejemplo, un paciente severamente congestivo es un paciente que tiene una ingurgitación yugular de más de 16 centímetros, una hepatomegalia, un edema de más de 4 cruces, que es incapaz de andar más de 100 metros, que tiene un NT-proBNP de más de 3000, que tiene edema intersticial en la placa, que además tiene una vena cava dilatada y que además es una vena cava que no colapsa con la inspiración y que tiene más de 30 líneas B de Kerley cuando analizamos 28 espacios. Pero bueno, habitualmente la tendencia ahora con la ecografía pulmonar es progresivamente a ir disminuyendo el número de espacios en los que hay que determinar estas líneas B. Y luego nos propone también un algoritmo de la cantidad de diurético que tenemos que administrar al paciente en las salas de urgencias. Entonces nos dice, si el paciente no tomaba nada de diurético previamente, ¿vale? Lo que hay que hacer es ponerle 20, 40 miligramos de Seguril intravenoso. Pero si el paciente previamente tomaba diurético, lo que tenemos que hacer es ponerle la misma dosis o el doble de la dosis que tomaba previamente. Por eso cuando nosotros llegamos a urgencias, lo primero que preguntamos es cuánto Seguril tomaba el paciente, porque dependiendo de eso se va a establecer el tratamiento intravenoso. Y lo más importante, sobre todo mientras está el paciente en el servicio de urgencias, es ver la respuesta diurética. De hecho, aquí proponen que a las 2 horas determinemos el sodio en orina para ver, digamos, de una forma la calidad de la diuresis. Yo creo que hoy por hoy esto ahora mismo no lo podemos hacer, pero sí podemos evaluar a las 6 horas que el paciente tenga una diuresis adecuada. ¿Y cuál es una diuresis adecuada en un paciente con insuficiencia cardíaca? Que haga una diuresis de entre 100 y 150 mililitros a la hora. Y si a las 6 horas el paciente no ha logrado esa diuresis, hay que volver a administrar una nueva dosis de diuréticos. Al mismo tiempo, hay que hacer intervenciones paralelas, como hemos dicho antes, que sobre todo descartar causas de insuficiencia cardíaca que estén descompensando el paciente y que sean potencialmente tratables. En el segundo día, ya en la planta, pues te propone un esquema y te dice, si el paciente con el tratamiento diurético has conseguido esa diuresis adecuada entre 100 y 150 mililitros a hora, perfecto, pero si no, añade una tiacida, fundamentalmente como primera medida para intentar descongestionar al paciente. Yo aquí he hecho en falta, por ejemplo, ponen como segunda línea la acetazolamida o la miloride y como tercera línea los inhibidores del SGT2. A mí me gusta más este esquema, ¿vale? Este es un esquema que sale en el CARES. El CARES fue un estudio que hizo el Medicare para ver si compraba aparatos de ultrafiltración para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces comparaba la ultrafiltración con el tratamiento diurético intensivo. Aquí participaron grandes hospitales de Estados Unidos, la Mayo Clinic, Duke, Johns Hopkins, Harvard, y como veis el tratamiento era bastante agresivo. Es decir, si un paciente, por ejemplo, tomaba menos de 2 seguriles, le ponían 40 miligramos intravenosos, 2 ampollas, y luego le ponían una perfusión de 5 miligramos a la hora de furosemida. Si ya el paciente tomaba más de 2 comprimidos de seguril, le ponían un bolo de 4 ampollas y luego una infusión de 10 miligramos a la hora y le añadían además una tiacida. Esto también hay que verlo en el contexto de que en Estados Unidos lo que vale es el día de hospitalización. Y si bien ellos no pueden asumir una hospitalización media como la que tenemos aquí de 7 días. Aún así, lo que me gusta es que a los 2 días, o sea, al segundo día, a las 48 horas, si el paciente
no conseguíamos una congestión, digamos, de una forma adecuada, nos proponían o se proponía añadir inotrópicos en aquellos pacientes que tenían disfunción ventricular tanto izquierda como derecha, es decir, aquellos pacientes que tenían una presión sistólica de menos de 10, una fracción de eyección de menos de 40 o datos de disfunción sistólica de ventrículo derecho, y añadir nitroglicerina o nesiritide en aquellos pacientes que tenían más de 120 de tensión arterial sistólica. Esto es importante a la hora de que no hay que esperar a que el paciente, pues, digamos de alguna forma, vaya respondiendo, y muchas veces los pacientes se nos eternizan con unas dosis de diuréticos que son inadecuadas por bajas. Y muchas veces son inadecuadas porque el paciente, además de necesitar diuréticos, pues necesita inotrópicos. Y otra cosa que también muchas veces vemos es que el paciente, sobre todo en ese paciente del tipo vascular, es decir, en lo que predomina un aumento de la poscarga, ese paciente, hasta que no se le baje la tensión, no va a mejorar de la insuficiencia cardíaca. Es decir, un paciente con fiebre preservada que entra en edema o pulmón y lo mantenemos con 160 de sistólica, no va a mejorar. Necesitamos añadir vasodilatadores. Como hemos dicho, al mismo tiempo que descongestionamos al paciente, sobre todo después de lo que es las primeras 24 horas, hay que optimizar el tratamiento médico del paciente. Digamos una forma de fracción de eyección deprimida, que es lo que voy a hablar a partir de ahora, sí que está bastante claro qué es lo que hay que hacer. De hecho, esto es un artículo que salió en el JACC Heart Failure hace poco, que nos decía cuándo teníamos que quitar el tratamiento, cuándo teníamos que iniciarlo y cuándo teníamos que cambiar el tratamiento neurohormonal, que es el tratamiento establecido como el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, en los pacientes que ingresaban por una descompensación por insuficiencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, antiguamente, yo me acuerdo cuando era residente, que lo primero que hacías cuando el paciente ingresaba por insuficiencia cardíaca era quitarle el beta bloqueante. ¿Qué es lo que te dicen ahora las recomendaciones de la práctica clínica? Que si el paciente responde rápidamente a la descongestión, no hace falta, digamos, de una forma, retirarlo. ¿Cuándo debemos retirarlo? Cuando el paciente o bien no responde, o está entrando en shock cardiogénico, o tiene una hipotensión, o requiere inotrópicos. Y no es la primera vez que yo veo pacientes que están con dobutamina por un lado y con bisoprolol por otro. Es decir, lo primero es retirar los betabloqueantes y, si el paciente no va bien, añadir un inotrópico. Lo mismo pasa con los IECAs, los SARA-2 o los ARNI, es decir, el sacubitril valsartán. Si el paciente está hemodinámicamente estable, mantiene tensiones y ha respondido rápidamente al tratamiento decongestivo, no hace falta, digamos de alguna forma, disminuir ni retirar estos fármacos. Sí que hay que retirarlos en caso de que el paciente presente hipotensión, un deterioro franco de la función renal o hiperpotasemia. Y lo mismo podemos hacer con los receptores del mineralocorticoide. ¿Y por qué es importante optimizar el tratamiento médico? Sobre todo es importante porque en aquellos pacientes en los que la insuficiencia cardíaca es de debut o bien es el primer ingreso en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, es cuanto mayor impacto potencial en el pronóstico de este paciente vamos a tener. Es decir, el paciente que ya está reventado, entre comillas, es decir, el paciente que ya tiene múltiples ingresos por insuficiencia cardíaca, ya la optimización que le hagamos al tratamiento médico, poco beneficio vamos a obtener. Es en esos pacientes, digamos de una forma naif, es decir, en aquellos pacientes de debut o en aquellos pacientes que no han tenido nunca ingresos por insuficiencia cardíaca, en los que la optimización del tratamiento médico va a tener un mayor impacto potencial. Estas son las recomendaciones del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular. Como veis, se basa básicamente en el tratamiento neurohormonal, y esto ya está pensado más para lo que es la consulta de insuficiencia cardíaca avanzada. Nos decían que si el paciente continuaba con una disfunción ventricular severa, a pesar de un tratamiento médico óptimo con betabloqueantes y ECAs y antialdosterónicos, pues nos planteásemos pasarlo a sacubitril valsartán, nos planteásemos en aquellos pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda de QRS ancho y sobre todo si están en ritmo sinusal, implante de un TRC, o añadir ivabradina en aquellos pacientes que, a pesar de tratamiento betabloqueante a dosis máximas toleradas, continúan con una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto. Pero, como digo, desde el 2016 hasta ahora han salido multitud de estudios y esto se ha quedado obsoleto. Aquí ya incluían lo que es el tratamiento con sacubitril valsartán, basándose en este estudio del 2014 del New England, en los cuales en pacientes estables, es decir, pacientes ambulatorios que persistían sintomáticos, pues se veía que el inicio del tratamiento con sacubitril valsartán disminuía un 20%
los eventos, sobre todo a expensas de hospitalización, y que más o menos ese beneficio era, digamos, bastante estándar en todos los grupos, diabéticos, no diabéticos, pacientes con aclaramientos de menos de 60, aclaramientos de más de 60, pacientes isquémicos o pacientes no isquémicos. Lo que pasa es que, digamos, en los últimos años han salido una serie de estudios que los que nos dicen que en vez de esperar a, digamos, de una forma, tener el paciente ya en la consulta, empecemos este tratamiento ya intrahospitalario. Este, de hecho, es un estudio recientemente publicado, que es el Pioneer, que eran pacientes que ingresaban, de hecho, muchos de ellos eran insuficiencias cardíacas de nuevo, y se veía que el tratamiento con sacubitril valsartán ya desde el inicio, pues se producía una disminución, sobre todo de la hospitalización, y que ya se producía desde los primeros días de la randomización. Aquí nosotros participamos en un estudio que es del Transition, del cual Domingo Pascual era el investigador principal, en los cuales determinábamos la seguridad de iniciar este tratamiento, porque sí que había dudas de, en el momento en el que el paciente, digamos, de una forma está más vulnerable, más inestable hemodinámica, a lo mejor empezar con este nuevo fármaco pues no era lo ideal, porque podía llevar a un empeoramiento del paciente, y se ve que no, que se puede utilizar una vez que el paciente pues esté digamos, de una forma con un grado ya de congestión importante y estable hemodinámicamente. Y que no había mayores diferencias en los efectos secundarios, fundamentalmente hipotensión y deterioro renal, si se empezaba en la planta o se empezaba en la consulta. De hecho, en 2019 ha salido una actualización, más que una actualización, un consenso también de la Europea de Cardiología, una actualización sobre estas guías, porque ya hemos dicho que las de 2016 iban quedándose obsoletas y ya recomendaban el iniciar el tratamiento con sacubitril valsartán en la hospitalización en aquellos pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección deprimida. Pero si ya el sacubitril valsartán ha sido pues, un fármaco que ha revolucionado un poco la insuficiencia cardíaca en estos últimos 5 años, también han aparecido nuevos fármacos, fundamentalmente estos antidiabéticos orales, los SGLT2, que inicialmente como antidiabético, pues la verdad que creo que baja la hemoglobina glicada entre 0,5 y un 1%, que no es mucho, pero que en los estudios que se hizo de medición del riesgo cardiovascular, que después de lo que pasó con la rosiglitazona eran obligatorios, se vio que estos fármacos, no se sabe muy bien por qué, el mecanismo, pues disminuían la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos. Y en noviembre de 2019 se publicó en el New England este artículo en el cual se probaba la dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida de aproximadamente el 30%. Y se vio que en estos pacientes que podían ser diabéticos y no diabéticos, ¿vale?, que tanto en aquellos pacientes diabéticos como no diabéticos se producía una disminución de la hospitalización bastante llamativa. De hecho, se ve que se produce una disminución del torno al 25% de las hospitalizaciones. Recordemos que son pacientes con fracción de eyección deprimida, pacientes que la mayoría eran ambulatorios, aquí no eran pacientes hospitalizados, eran pacientes en hospitalización, y se vio que habitualmente era bastante bien tolerado, que si bien habían efectos secundarios, muchos de los cuales pues hemos recibido todos la alarma de la gangrena de Fournier, pero por ejemplo aquí eran 5.000 pacientes y hubo un caso. Y nosotros tenemos ya bastante experiencia y la verdad que es bastante bien tolerado. No hemos tenido muchas hipoglucemias y ni ningún caso tampoco de cetoacidosis, que es, digamos, una forma el riesgo más importante que podemos tener. Y que además estos beneficios de la disminución de la hospitalización, pues lo mismo, eran bastante homogéneos. Estaba igual la edad del paciente, la etiología isquémica, que el paciente tuviese un aclaramiento por debajo de 60 o por encima de 60, si fuese isquémico, si no fuese isquémico, si tomaba también antialdosterónicos, porque también se podía pensar si podía tener algún tipo de interacción al ser estos fármacos, unos fármacos glucosúricos y diuréticos, si había interacción con otros fármacos como los mineralocorticoides, y no había diferencias. ¿Cómo vamos a introducir este fármaco en lo que es nuestro esquema que teníamos de 2016? Pues todavía no lo sabemos. Es decir, ahora mismo no tenemos recomendaciones clínicas. Yo así creo que en los pacientes diabéticos ya hay suficiente evidencia para utilizar este fármaco en pacientes con disfunción ventricular. En pacientes no diabéticos ahora mismo solo tenemos un ensayo. Yo creo que en los próximos años saldrán varios y ya podremos colocarlo en este algoritmo. Nosotros, yo no sé si sabéis, soy presidenta de la Sociedad Murciana de Cardiología y también tenemos un grupo de insuficiencia cardíaca a nivel regional,
hemos intentado también un poco pues, actualizarnos en lo que es la insuficiencia cardíaca y de hecho estamos elaborando un pequeño tríptico, digamos de una forma, para que nos diga cómo tenemos que tratar la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, pues desde lo que es urgencias, cómo se optimizan los fármacos y, digamos de una forma también, cómo se prepara la transición del paciente del ambiente hospitalario a el ambiente ambulatorio. Y asimismo también recordar un poco aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, que luego veremos más adelante porque aquí se ve muy mal, identificar a aquellos pacientes que ya nos están diciendo que van mal y que a lo mejor tenemos que ir pensando en qué vamos a hacer. Hasta ahora los avances. Y este es el reto. Este paciente, yo creo que si ahora vamos entre la quinta y la sexta planta, el 50% de los pacientes son esto. Mujeres hipertensas, obesas, que tienen una insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y que tienen un ecocardiograma que te describen como hipertrofia concéntrica, fracción de eyección preservada, alteración diastólica, aurícula izquierda dilatada, un poco de hipertensión pulmonar, un poco de insuficiencia tricuspidia, algo de disfunción de ventricular derecha y congestión venosa sistémica. El problema es que esto es una enfermedad diferente. Antes hablamos de la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular y ahora estamos hablando de una insuficiencia cardíaca que mucha gente llama insuficiencia cardíaca comórbida. ¿Por qué? Porque va asociada a otras múltiples comorbilidades. Estos pacientes tienen SAOS, tienen neumopatía restrictiva, esteatosis hepática, una insuficiencia renal muchas veces con afectación ya intrarrenal por la afectación crónica de la hipertensión y la diabetes. Son pacientes que están obesos, pero al mismo tiempo están sarcopénicos y desnutridos. Esta es la definición de insuficiencia cardíaca preservada, es decir, semiología de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, con péptidos natriuréticos elevados y con alguna alteración estructural que lo que denota es aumento de presiones de llenado. Como decíamos, la definición de Bramwell era la insuficiencia cardíaca, era aquella situación, estado fisiopatológico en la cual el corazón no era capaz de cumplir los requerimientos que le pide el organismo, o si lo hace a expensas de aumento de presiones de llenado. Entonces lo que tenemos que buscar es esos datos de aumento de presiones de llenado. ¿Y eso cómo se hace? A través del flujo Doppler, que va a tener un flujo Doppler, digamos, de una forma restrictivo, y sobre todo dilatación de aurícula izquierda. Es decir, la dilatación de aurícula izquierda lo que nos está diciendo es que las presiones dentro de ese ventrículo izquierdo son elevadas y por eso se eleva. Y la verdad que el reto es este, porque como vemos, aquí esto es un estudio de un registro europeo en insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, cada vez lo hacemos mejor. Aquí vemos los años que van desde el 87 hasta el 2001 y vemos que cada 5 años pues lo vamos haciendo mejor y la supervivencia del paciente mejora. En insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada estamos exactamente igual que en el 87. ¿Y eso por qué? Porque todos los ensayos que se han hecho con betabloqueantes, con IECAS, con ARA2, con antialdosterónicos, con sacubitril/valsartán, con ivabradina, con todo, han fallado en mejoría del pronóstico en estos pacientes. Es decir, ningún fármaco ha demostrado mejorar el pronóstico en estos pacientes. Y de hecho parece muchas veces que lo único que te queda es esto, el Seguril. Yo me niego a pensar y creo que aquí pues, podemos de alguna forma poner en práctica el antiguo arte de la medicina. ¿Vale? De hecho, esto es un artículo, hay un médico que se llama S-H-A-H, S-J, que es un médico de Harvard que se ha, digamos, de una forma especializado en lo que es la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y en su manejo. Entonces, él propone que cuando tengamos un paciente con insuficiencia cardíaca, primero nos aseguremos del diagnóstico, ¿vale? Incluso realizando un cateterismo derecho para medir presiones o haciendo un test de ejercicio y luego establecer un tratamiento de acuerdo a la presentación clínica, porque estos pacientes con fracción de eyección preservada pues tienen 3 presentaciones clínicas básicas. 1, disnea de ejercicio. Mujer, 75 años, sobrepeso, hipertensa diabética, que va a la consulta del médico de cabecera porque me ahogo. Y esto no es normal, esto no me pasaba hace 3 meses. Ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues habrá que hacer una determinación de péptidos natriuréticos y un ecocardiograma para ver si tiene aurícula izquierda dilatada o datos de aumento de presiones de llenado. Y en este caso, el tratamiento sería rehabilitación cardíaca y probablemente el tratamiento con IECAS. Luego hay pacientes que lo que tienen es ya una sobrecarga de volumen franca y lo que tienen es pues, una insuficiencia cardíaca congestiva con edema pulmonar.
pues en estos pacientes habría que añadir diuréticos. Y luego tenemos otro fenotipo, que es el paciente que lo que predomina es el fallo derecho, es decir, edemas, congestión, suelen ser sobre todo mujeres que además tienen una cifoscoliosis importante, una obesidad y una neumopatía restrictiva asociada, y muchas de ellas tienen hipertensión pulmonar. Esto, digamos, de una forma cuando hacemos un tratamiento guiado en la presentación clínica. Entonces, en el caso, por ejemplo, este último, pues el tratamiento sería fundamentalmente diuréticos e incluso en algunos casos puede estar indicado algún tratamiento de la hipertensión pulmonar. Y luego podemos fijarnos en la fisiopatología que ha llevado a ese corazón a estar insuficiente. Entonces, aquí tenemos pues la variedad, es decir, pacientes con múltiples comorbilidades y que lo que hay que hacer es tratar agresivamente las comorbilidades. Muchos de estos pacientes, sobre todo aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada que ingresan de forma repetida, hay que descartar que no tengan una enfermedad coronaria subyacente o que no tengan una valvulopatía significativa, fundamentalmente una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspidia o una estenosis aórtica. Muchas veces hay que valorar eso, si son pacientes que tienen mucha hipertensión pulmonar, hacer un estudio reglado de hipertensión pulmonar. Luego hay también insuficiencias cardíacas de alto gasto, que estos habitualmente lo ven mucho los nefrólogos por las fístulas arteriovenosas. Y luego, uno de los principales desencadenantes de insuficiencia cardíaca en los pacientes con función sistólica preservada es la fibrilación auricular, ¿vale? De hecho, muchas veces el paciente es un paciente que sobre todo es mujer, hipertensa, con una fibrilación auricular que parece que está controlada porque nosotros vemos al paciente en reposo. Entonces, en la cama vemos el paciente está a 70 latidos por minuto, no tiene congestión, lo mandamos de alta y a la semana la paciente vuelve a ingresar. Eso es porque esa fibrilación auricular no está bien controlada. Y muchas veces nosotros, que tenemos capacidad de tener telemetría en la planta, vemos que en reposo están a 50 y van de la cama al baño y se ponen en 150. Entonces, esa fibrilación auricular, pues hay que ver qué se hace. Aquí, digamos, de una forma, comento un poco lo que es la ablación de la fibrilación auricular. ¿Cuándo nos podemos plantear la fibrilación auricular en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con disfunción ventricular como con sin disfunción ventricular? Pues ya hay estudios, sobre todo en disfunción ventricular, en pacientes con fracción de eyección reducida, sobre todo que es el Castle atrial failure, que ve que en aquellos pacientes con fibrilaciones auriculares de corta evolución, es decir, la mayoría eran pacientes con menos de un año de evolución de la fibrilación auricular, muchos eran persistentes pero menos de un año, o FA paroxísticas, en las cuales se veía que la ablación pues, disminuía las hospitalizaciones las hospitalizaciones en estos pacientes. Cuando ahora mismo tampoco hay unas recomendaciones y tampoco podemos saturar, porque la fibrilación auricular es un problema. Yo aquí os pongo un poco lo que yo considero que pueden ser pacientes que se pueden beneficiar de la ablación de la FA en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y sobre todo son aquellos pacientes con FA paroxística o persistente de corta evolución, con aurículas izquierdas que no estén severamente dilatadas. Es lo mismo, el mayor impacto de los fármacos lo tenemos en pacientes que están debutando, el mayor impacto también de la ablación de la FA lo tenemos en pacientes que están debutando. No tiene ningún sentido ablacionar una FA de un paciente que lleva 5 años en FA. Y luego, sobre todo en aquellos pacientes en los que la fibrilación auricular parece el principal desencadenante, sobre todo de las descompensaciones, de las hospitalizaciones y del deterioro sintomático. Y luego también hay una indicación que yo creo que ya está bastante establecida, que es en aquellos pacientes en que la fibrilación auricular mal controlada induce una taquimiocardiopatía que es potencialmente reversible al retirar la fibrilación auricular. Pero como hemos dicho, la base del tratamiento con la insuficiencia cardíaca, sobre todo la insuficiencia cardíaca, tanto con FEBI deprimida como FEBI preservada, es, por una parte, la educación sanitaria del paciente, que lo hacemos en la vía clínica, y fundamentalmente en FEBI preservada, que ahora es el 50% de la insuficiencia cardíaca que vemos en el hospital, la rehabilitación cardíaca. Sabéis todos que estamos intentando poner en marcha este programa. Ahora mismo ya tenemos las bicicletas, tenemos el espacio, nos faltan los pacientes y una enfermera. ¿Vale? Hasta ahora aquí el primer paciente que hemos tenido es el doctor Arregui, que el otro día estuvo probando las bicicletas. ¿Y por qué es tan importante estas consultas de transición del paciente del ámbito hospitalario al ambiente ambulatorio? Porque tienen un montón de estudios detrás que nos dicen que es mejor para los pacientes, que disminuyen la hospitalización y que mejoran la supervivencia. De hecho, lo recomiendan tanto las guías europeas, ya de las de 2016,
como este documento de consenso que ha hecho la Sociedad Española de Cardiología. Nosotros la vía clínica de insuficiencia cardíaca la pusimos en marcha en 2008, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un dato que me ha pasado el doctor Pastor, por ejemplo, de la actividad que han tenido en un semestre, ¿vale? Y como veis, ahí se atienden a 85 pacientes nuevos, 550 sucesivas, un número de visitas no programadas de 54, 452 asistencias telefónicas y una actividad de enfermería imbatible. La verdad que ahí Amparo ha de reconocer que hace un trabajo impresionante. Eso ha hecho que tengamos una tasa de reingreso de insuficiencia cardíaca a los 30 días del 5%, acorde a los del 25%, y una mortalidad de los 30 días del 1,2%. Sí que es verdad que son pacientes relativamente seleccionados porque son pacientes que fundamentalmente vienen de cardiología y tienen menos comorbilidades. Y en un menor número son pacientes provenientes de CCV o de medicina interna. Pero bueno, no hay que quitarle mérito a estos datos porque si, por ejemplo, lo comparamos con los datos del Pioneer, que es un estudio muy reciente, que es un ensayo clínico, que suelen ser pacientes muy seleccionados, aquí veis que en el grupo de sacubitril/valsartán ellos tenían un tanto por ciento de muerte de 2,3% y una tasa de hospitalización del 8%. Ahí hay que reconocer que el doctor Pastor y Amparo están haciendo una labor que no tiene precio y sobre todo a nivel sociosanitario. Y el secreto pues son visitas frecuentes, acceso fácil, tenemos un busca al que los pacientes pueden llamar a la hora de consultar que han ganado 2 kilos, que están resfriados, que no se encuentran bien. Es importante a la hora de recalcar la educación sanitaria. Los pacientes no son tontos, pero sí que es verdad que muchas veces necesitan que se les refuerce esos hábitos de vida saludables. Es importante, sobre todo, identificar un cuidador adecuado, sobre todo en los ancianos, y es fundamental a la hora de conseguir un tratamiento médico óptimo, titulando los fármacos hasta las dosis máximas toleradas. Además, estos tipos de hospitales de día nos permiten administrar tratamientos intravenosos que evitan sobrecargar urgencias. Es decir, nosotros en la vía clínica ponemos bolos de furosemida en aquellos pacientes que se descompensan. Muchas veces ponemos infusión de suero de furosemida con suero hipertónico, cepallas a hierro intravenoso y en ocasiones fármacos inotrópicos como el levosimendan, basándonos en un estudio español que es el Lionheart, que eran infusiones de 6 horas de levosimendan en aquellos pacientes porque ya están en un estadio muy avanzado y es una forma de tenerlos fuera del hospital. En cuanto a la rehabilitación cardíaca, pues lo mismo, también tiene una recomendación clase 1A y como veis, la rehabilitación cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes con fracción de eyección preservada, es lo único que ha demostrado pues, mejorar la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. ¿Y qué pasa cuando mi paciente no va bien? Y hemos llegado ya a la insuficiencia cardíaca avanzada. Pues ahora vamos a comentar un poco los nuevos avances que hay, son muchísimos, ya nos metemos en lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada. También es importante identificar cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes que ya están en muy mala clase funcional, con múltiples ingresos, con hipotensión, con caquexia. Hay muchas veces que el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada llega un momento que parece un paciente oncológico, pacientes ya con deterioro de la función renal, con hiponatremia, con NT-proBNPs muy elevados, pacientes con disfunción ventricular muy severa, con hipertensión pulmonar, insuficiencia mitral funcional o scores de riesgo, que los hay, malos. Ahora mismo hay multitud de dispositivos en insuficiencia cardíaca avanzada. Aquí os cuento solo unos pocos. Hay desde DAI, TRC, modulación de la contractilidad, control renoto, dispositivos que se meten en la arteria pulmonar para medir la presión capilar pulmonar, sistemas de estimulación del vago para reequilibrar el sistema simpático y parasimpático, asistencias de larga duración, creación de shunts artificiales, TAVIs, MitraClip, TrickValve, hay un montón de dispositivos, pero yo quiero resaltar 3 que yo creo que son los que ya vienen para quedarse. Uno son los dispositivos tipo terapia de resincronización, fundamentalmente, como hemos dicho antes, en pacientes con morfología de bloqueo de rama izquierda, con QRS de más de 150, disfunción ventricular y en ritmo sinusal, y el desfibrilador como prevención primaria en aquellos pacientes que, a pesar del tratamiento médico óptimo, continúan presentando una disfunción ventricular severa, sobre todo si son isquémicos, ¿vale? Sí que es verdad que recientemente ha salido, bueno, recientemente ya tiene unos años el DANIS, que sobre todo el valor de desfibrilador, sobre todo es en aquellos pacientes isquémicos y que tampoco tengamos de ser muy talibanes en aquellos pacientes pues, que tengan más de 70 años y múltiples comorbilidades,
porque, digamos de una forma, tampoco en esos pacientes hemos demostrado un beneficio franco. Luego está el MitraClip. Una de las principales desencadenantes o, digamos de una forma, que empeoran el pronóstico de la insuficiencia cardíaca es la insuficiencia mitral funcional, que se produce porque la propia dilatación del ventrículo hace que el paciente haga una insuficiencia mitral, que no es porque las válvulas estén afectadas, sino porque el ventrículo se dilata y la válvula mitral es incapaz de cerrar, lo que se llama el tenting. Eso hace que este corazón esté sometido, aparte de su disfunción ventricular, a una sobrecarga crónica de volumen, lo que hace que la enfermedad avance más rápido. El MitraClip es un dispositivo percutáneo que lo que hace, digamos de una forma, es una aplicatura aquí pequeña de la válvula mitral y disminuye. Sí que es verdad que hay dos estudios fundamentales, uno es el MITRA-FR, que es un estudio francés, y otro es el COPT, que es un estudio americano. En uno parece que el MitraClip no tenía beneficios, en otro, que es el americano, parece que sí. Sí que parece que, si bien el tratamiento de la insuficiencia mitral funcional es el tratamiento médico óptimo, esto que quede claro, es decir, la mayoría de las insuficiencias mitrales funcionales mejoran con un tratamiento médico óptimo, sí que es verdad que hay pacientes, que no son muchos, que tienen, digamos, una insuficiencia mitral, digamos, desproporcionada para el grado de disfunción ventricular y que muchos de esos pacientes sí se podrían beneficiar de este tratamiento. Es decir, pacientes que no están con un ventrículo todavía muy dilatado y que tienen una insuficiencia mitral muy importante y que eso va a inferir en su pronóstico a largo plazo. Luego están los dispositivos de asistencia ventricular de larga duración. Ahora mismo en Murcia hay 3 pacientes, 2 llevan este dispositivo, que es el hardware, y una paciente lleva un HeartMate 3. Algunos se han implantado aquí y otros se han implantado en otros centros, pero son pacientes de la región de Murcia. Y el corazón artificial viene para quedarse. Y sobre todo después de estos resultados, que son los resultados que se publicaron recientemente en el New England, en el que vemos que ya estos dispositivos tienen una supervivencia al año del 80%, 84%, es decir, más que el trasplante. Y en los que, con los nuevos dispositivos de levitación magnética, la tasa de trombosis y sobre todo de ictus, que era la principal limitación de estos dispositivos, pues ha disminuido de forma sorprendente. Nosotros ahora mismo estamos pendientes de la resolución de un concurso para el implante de estos dispositivos, o bien como puente a trasplante en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar que en ese momento tienen una contraindicación, o por ejemplo pacientes oncológicos que no se pueden trasplantar porque el trasplante y su inmunosupresión conllevaría una reactivación de la enfermedad tumoral, o en aquellos pacientes que están en un estado bueno como terapia de destino. Y luego tenemos la asistencia de los pobres, como digo yo, bueno, como dice el doctor Pastor, que es la diálisis peritoneal. Quiero agradecer al doctor Ranuz y a Dori que estén aquí hoy porque nosotros ya empezamos en el 2010 a utilizar la diálisis peritoneal. Fundamentalmente aquí en España el que más lo empleó fue el doctor Julio Núñez de Valencia y básicamente pensar en esta, digamos, una forma, esta terapia, ¿vale? Como un tratamiento paliativo, pero un tratamiento paliativo que da muy buena calidad de vida y saca al paciente del hospital. Y sobre todo en aquellos pacientes con resistencia diurética de predominio derecho, ¿vale? Sin datos de bajo gasto y sin cirugía abdominal. Y sobre todo en aquellos pacientes que tienen una congestión refractaria en los que es imposible alcanzar la euvolemia con tratamiento médico oral cuando hacen bien las cosas, porque hay muchas veces que el paciente hace lo que quiere, y sobre todo en aquellos pacientes en los que esa congestión va asociada a un deterioro de la función renal. Como veis, la mortalidad es del 20% a un año, pero estamos hablando de pacientes ya que están muy avanzados, con lo cual la supervivencia es buena y sobre todo son pacientes que la hospitalización se disminuye de forma muy significativa. Igual que los dispositivos han revolucionado la insuficiencia cardíaca avanzada, ya no digo nada del shock. Es decir, yo era residente y el único tratamiento que había para el shock era el balón de contrapulsación. Y en los últimos 10 años han aparecido un montón de dispositivos. Todos estos que muestro aquí están disponibles en el hospital. Aquí, digamos, conocer a la unidad de cuidados intensivos y a cirugía cardíaca cómo se han ido incorporando rápidamente a la aparición de estos nuevos dispositivos que han mejorado la supervivencia del shock cardiogénico a en torno al 50%, pero es que antes era, en estos pacientes, antes era el 100%. Aquí os pongo un poco las características de cada dispositivo, pues tenemos desde de la mayor, digamos de una forma, el soporte pues va variando desde el balón que tiene 0,5 hasta un Levitronis biventricular que tiene hasta 9 litros, pacientes que con asistencia pues parcial o total, como es el caso del Aldivitronis. Aquí veis la duración de los dispositivos, son dispositivos que se ponen o bien como puente a un trasplante o como puente a recuperación, por ejemplo una miocarditis,
o un infarto agudo de miocardio que ya se ha revascularizado y esperas que vaya a recuperar, o un paciente con un shock postcardiotomía. Como veis aquí, el implante pues va desde mínimamente invasiva a pacientes que ya tienes que hacerles una esternotomía y luego la complejidad de manejo que la verdad que se ha ido incrementando y ahí eso, la unidad de cuidados intensivos ha hecho una actualización digna de mención. Y luego tenemos el trasplante cardíaco. Lo que pasa es que el trasplante cardíaco, como veis en España en el último año se hicieron 321 trasplantes cardíacos, fundamentalmente porque no tenemos donantes. Esperemos que la donación en la asistolia pues, nos ayude a mejorar estos números. La supervivencia es muy buena, a pesar de que, como veis, el 41% de los pacientes que se trasplantan hoy en día van con alguno de estos aparatitos, es decir, van en urgencia. Son pacientes en shock cardiogénico. Y luego hacer una mención especial a algo que necesitamos mejorar, que son los cuidados paliativos. Es decir, la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad muy alta, mucho más alta que muchos cánceres, y yo creo que nos falta mejorar esa conexión con paliativos. Sobre todo sabiendo que ahora tenemos infusores, por ejemplo, subcutáneos de Seguril, que tienen muchos efectos secundarios de los que teníamos previamente y que pueden hacer que el paciente pues, esté confortable en su domicilio y no en el hospital. Por último, poner esto que es la pirámide de Manito. Nicolás Manito es el jefe de la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada del Hospital de Belviche, que siempre ha sido alguien muy visionario. Y en esta diapositiva pone lo que, digamos, de alguna forma ahora mismo puede ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca reducida en 2019. Lo que quiero, digamos, de alguna forma resaltar, que es un poco el resumen de todo lo que he expuesto hasta ahora, es la importancia de las unidades de insuficiencia cardíaca, porque hay que acompañar al paciente en este periplo entre atención primaria, ambulancia, urgencias, cuidados intensivos, cardiología, medicina interna, la vía clínica de insuficiencia cardíaca, cuidados paliativos, etcétera. Y sobre todo alguien que, digamos, de una forma ponga un poco, haga un camino con el paciente a través de esta cantidad de gente que está implicada en lo que es la insuficiencia cardíaca, porque esto no es solo una cosa de cardiología, de todas las secciones de cardiología, sino también de cirugía cardíaca, unidad de cuidados intensivos, médicos de atención primaria, donde, por ejemplo, ahí el doctor Sergio Manzano está haciendo un trabajo muy importante, urgencias o medicina interna. Muchas gracias.